Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 14 al 21. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó llevar pan y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les recomendó: «Tened cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Ellos comentaban: «Lo dice porque no tenemos pan». Dándose cuenta, les dijo Jesús: «¿Por qué comentáis que no tenéis pan? ¿No acabáis de entender? ¿Tan torpes sois? ¿Para qué os sirven los ojos si no veis y los oídos si no oís? A ver, ¿cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí 5 panes entre 5,000? ¿Os acordáis?». Ellos contestaron: 12. «¿Y cuántas canastas de sobras recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿Y no acabáis de entender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En una muy iluminada reflexión del apóstol Santiago, en el capítulo 1, la lectura primera que hoy nos presenta la liturgia, nos habla el apóstol como Dios no tienta a nadie. De hecho, a cada uno, afirmará Santiago, lo tienta su propio deseo cuando lo arrastra y lo seduce. Distingue entre una prueba exterior que te lleva a crecer espiritual y humanamente y lo que es la tentación, que es simplemente la pasión dominante, o si la quieres llamar, la debilidad dominante en tu vida. Reconoce en tu historia cuál es aquella situación en la que más reiteradamente has caído, la que te entristece, la que te lleva a veces a luchar por integrar esa doble vida, ese dualismo moral que contiende, que batalla en tu corazón. Te coloco ejemplos sencillos. La codicia desmedida del dinero nos tienta a buscar bienes materiales de manera no santas, a robar, a ser maliciosos, tramposos, ventajosos sobre los demás. No digas que es una prueba de Dios, es simplemente tu tendencia a una codicia desmedida de bienes materiales o de dinero. Coloquemos un segundo ejemplo. Es la concupiscencia de tu carne que te impide ser fiel en el amor a tu pareja, un inmaduro emocional, una persona que sufre en su corazón y hace sufrir a su cónyuge, un ser humano esclavo de su carnalidad y al final experimentarse vacío, porque un grupo o serie de relaciones promiscuas no dejan ni mucho menos plenitud en tu vida. Coloquemos un tercer ejemplo. El licor, que para tantas personas es simplemente una bebida neutra, para alguien que está con una adicción al licor, a las bebidas etílicas, siempre encontrará en ellas una permanente tentación. Depende no del objeto externo, la mujer, del prójimo, el dinero, el licor, no depende de ellos que nosotros digamos es que me inducen al mal. Es nuestra debilidad interior, es nuestro desorden en el alma, es nuestra incapacidad para ordenar la vida personal la que nos lleva precisamente a caer en la tentación. Luego continúa su reflexión el apóstol Santiago cuando dice que el deseo, una vez se ha consentido en el corazón, nos lleva al pecado y el pecado nos lleva a la muerte espiritual. Me gusta reflexionar sobre esta expresión, la muerte espiritual que el pecado genera en el corazón humano. ¿No sientes un vacío terrible, un dolor inenarrable, un hastío de la vida cuando eres esclavo de tus envidias, de tus codicias, del licor, de tus rencores, de tu concupiscencia de la carne, de tu lengua que fácilmente sueltas para hablar de otras personas? Date cuenta
que nosotros hemos construido cárceles en nuestro propio corazón, que somos prisioneros de esas debilidades, pasiones dominantes en nuestra alma espiritual y que nos llevan a una vida doble, a una vida sin sentido, a una vida de esclavos. Pablo el apóstol hablará de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Siente la paz, experimenta la alegría, el gozo inmenso de sentirte libre frente al pecado, libre frente a tus pasiones dominantes, porque Jesús ha redimido tu vida, porque Jesús ha renovado tu corazón. Pero hablemos del Evangelio que hoy nos presenta San Marcos. Jesús nos invita a cuidarnos de la levadura de los fariseos. Sabemos que la levadura es aquel principio radical que permite que crezca la masa de harina, que crezca el pan. Cuando Jesús habla de la levadura, habla de la verdadera intención del corazón, que puede ser buena o maliciosa. Reconoce que en los fariseos hay claramente una actitud maliciosa, la no aceptación de su persona, de su poder, de su mensaje, y por el contrario, invita a sus discípulos a no andar desesperados buscando el pan o las necesidades cotidianas, olvidando que si tienen a Jesús y lo aceptan en su corazón, lo tienen todo en la vida. Los llama de alguna manera ciegos, incapaces de comprender, de alguna manera sordos y tercos para aceptar el mensaje de Jesús. Hoy estos reclamos se dirigen a nosotros y también el Señor nos dice: ¿cuántas señales has tenido en tu vida? Mira tu historia personal y reconoce de cuántos peligros te he librado, en cuántos momentos te he protegido. ¿Por qué te preocupas y te angustias por pequeñeces cuando siempre he estado contigo? Que la levadura o principio radical de actuación en nuestra vida sea la fe, la aceptación de Jesús como el Señor y Dios de mi vida, y no la levadura de los fariseos que cuestionaban y sospechaban de todo lo que decía o hacía Jesús. Que el buen Dios te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.